El mundo espiritual está a nuestro favor, pero también el mundo de las tinieblas espiritual está también en contra. Así que cuidémonos de todos modos. Ok, ya oramos por los niños. Muy bien. También pedimos oración por Williams Pérez Salgado. ¿Esto me lo acaban de traer? Ok. Al final vamos a orar. No los vi antes, perdón. Amén. Entonces vamos a empezar con el tema. ¿Estamos grabando, no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Cuando dicen amén. Usted no corra sin que lo persigan. Usted y yo corramos hacia los brazos de nuestro Señor Jesucristo, que nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Amén. Bendito sea nuestro Dios y Padre, que están en gloria. Amén. Los últimos tiempos, amados, empezaron desde que Jesucristo ascendió al cielo. Después que Él resucitó al tercer día y presentó su sangre allá en el altar, en el cielo, Él regresó y estuvo 40 días, 40 noches con nosotros. Porque usted y yo ahí estábamos, éramos espíritu en aquel tiempo. Y ahí estábamos, entonces, usted y yo estamos viendo la crucifixión de Jesús, nomás que usted no se acuerda, pero Dios nos va a ir haciendo recordar poco a poco. Y entonces, Él tuvo 40 días y 40 noches en la tierra, dándole instrucción a los discípulos. Y cuando Él ascendió, que ya cumplió sus 40 días, Él ascendió y ahí empezaron los últimos tiempos. Hasta el tiempo que nos tocó a nosotros caminar en esta carrera del último tramo que nos ha tocado. Entonces, desde ese tiempo para acá, la iglesia ha sufrido ataques como no tiene ideas. Pero si Dios dijo, Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, ha sido así. No han prevalecido los ataques del enemigo contra la iglesia. La iglesia seguirá en pie de guerra, seguirá en pie, porque si Cristo aún no ha venido, la iglesia tenemos que seguir peleando la batalla en estos últimos días, los últimos tiempos. Eso quiere decir de que no vamos a retroceder. Nosotros no vamos a retroceder, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque así se aparezcan leyes y lo que quiera el enemigo hacer, sabemos que estamos más que protegidos con nuestro Dios. Porque donde quiere que vayamos, ahí vamos el Espíritu Santo, ahí vamos nuestra enseñanza de parte de Dios y ahí vamos a plantarnos como buenos evangelistas. Amén. Y entonces, siguiendo un poquito más adelante, últimos tiempos o tiempos finales. Desde la perspectiva bíblica, en la Biblia, estos tiempos abarcan el periodo entre la ascensión de Jesús, lo que le estoy explicando, y su segunda venida, hasta después de la tribulación, que va a seguir los últimos tiempos. El tiempo abarca la gran tribulación, pero para ese tiempo usted y yo esperamos en el Señor Jesús que ya no vamos a estar ahí, que nosotros vamos a estar en la boda del Cordero, aprobados como ebenezeritas, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, aprobados. Pero para eso usted debe de creer, usted y yo debemos de tener esa fe y creer de que Dios está peleando la batalla por nosotros. Así que invito a los que nos ven allá a través de las redes, invito a que se refugien en Dios. Muchos están diciendo que no van a las iglesias porque ahí va a llegar la migra, que ya nos respetan ahí. No, tranquilos, no corran sin que los persigan.
El Señor tiene control, pero también usted debe de ser prudente. Si no tiene nada, ¿por qué anda haciendo en la calle? No ande en la calle, quédese en su casita, en su casa, su trabajo, del trabajo a la casa al trabajo, y de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y si tiene que ir a comprar algo, pues no ande en la noche, ¿eh? En el nombre de Jesús, yo ministro la confianza en Dios. Le ministro la confianza, tenga fe en Dios. Dios es nuestro Dios, el que guarda a Israel, y el Israel espiritual. Él no se adormecerá. El que guarda a Israel no se adormecerá. Amén. No lo oigo muy convencido, pero amén. Que el Espíritu Santo lo vaya convenciendo. Entonces yo quisiera avanzar un poquito, ¿eh? Dice las señales de los últimos tiempos. ¿Cuáles son estas señales de los últimos tiempos? Hay unas señales que se van a marcar, pero bien, y hasta casi se van a palpar estas señales. Y es que el pueblo irá perdiendo la fe, de acuerdo a las malas noticias que el mundo está viviendo. El pueblo de Dios va a ser asaeteado a través de las redes, la televisión, a través de todas las redes que usted visita, va a encontrar negatividad de todo eso. Entonces la gente va a correr sin que los persigan. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó de dar una mala noticia y la aventó al aire. Y todo lo que estamos, bueno, no nosotros, espero en Dios que no nosotros, que estén débiles en la fe, van a ser contaminados y van a ser debilitados. Miren lo que le estoy diciendo. Miren lo que le estoy diciendo. Y entonces, desviaciones de la fe. Van a haber momentos en que la gente no va a querer venir a la iglesia por las malas noticias que circulan. Estas malas noticias siempre han estado, todo el tiempo, desde que yo me acuerdo. Y el Señor ha protegido a su pueblo. Claro, que el que anda fuera de la voluntad de Dios, es como le digo, ¿qué anda haciendo en la noche? Si trabaja en la noche, Dios lo va a cubrir. Pero maneje con cuidado, a límite de velocidad. Porque también todos esos puntos pequeñitos hay que cuidarlos, amados. Hay que cuidarlos. Entonces veamos lo siguiente. En 2 de Timoteo 3:1 dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Antes del fin del mundo. O sea que para el fin del mundo falta mucho. Pero aquí está hablando de los últimos tiempos. Y ya estamos viviendo los últimos tiempos. El retorno del Señor es eminente, ya está cerca. El retorno del Señor ya está cerca. Por eso que el Señor nos está haciendo retornar a Él. Nos está haciendo retornar, nos está recordando que hay que seguir retornando a Él, dejando la incredulidad, dejando la falta de fe y agarrando la fe completa y creyéndole al Señor. Entonces retornemos al Señor, porque la venida de Cristo está cerca, amados. Yo no sé usted si usted lo cree, pero yo veo, cuando veo la Escritura, veo que Cristo ya está más cerca que otros años. Entonces, ¿por qué las personas enfrentarán esas dificultades? Debe haber una razón por cual las va a enfrentar. Y yo cuando leía esto dije, Dios mío, entonces lo que necesitamos nosotros es que regresemos más al Señor, que retornemos más a Él. Si hemos estado una vida pasiva y relajada, es tiempo de buscar al Señor con ese ánimo, con esa alegría y con ese gozo. Ya no es tiempo de quedarnos en casa. Haga frío, haga calor, esté como esté la cosa, vengamos. Es que mi niño está enfermo. El niño está enfermo, pero los papás no. Uno de los dos puede venir a la iglesia, recibir el pan y llevarlo a la casa y ministrarlo, ¿ah? Pero, ¿por qué
Yo me pregunto, ¿por qué enfrentarán muchas dificultades? Pero mire lo que dice más adelante. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Allí empezó el gran problema ya, que van a enfrentar dificultades al final del tiempo. Dice, escucharán, no, porque no querrán escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Entonces, ¿por qué van a enfrentar muchas dificultades? Porque querrán escuchar enseñanzas diferentes. ¿Diferente a qué? Diferente a la palabra de Dios. Tendrán comezón de oído y buscarán maestros para que les enseñen, y no lo que enseña la Biblia, falsos maestros. Entonces, más adelante, veamos qué son estas falsas enseñanzas, o estas enseñanzas diferentes. ¿Por qué esta gente va a sufrir? En 2 Timoteo 3:1, ¿por qué va a sufrir esta gente estragos? Dice, porque querrán oír enseñanzas diferentes. Veamos, ¿cuáles son estas enseñanzas diferentes? 1 Timoteo 4:1 al 3, ahí nos habla acerca de enseñanzas de demonios. Entonces, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Dice algunas personas, no sabemos quiénes son, pero dice algunas personas dejarán de confiar en Dios. Obviamente eran nuestros hermanos, o son nuestros hermanos, nacidos de nuevo, con Espíritu de Dios dentro de ellos, con doctrina, con enseñanzas bien fuertes, directores de alabanza, coordinadores, pastores, pueblo, van a tener este tipo de problemas, que en el final de los tiempos van a tener dificultades. ¿Por qué? Porque no quieren enseñar, no quieren escuchar la voz apostólica, la enseñanza apostólica, sino que están enseñando lo que ellos quieren, y así llevan al pueblo a las enseñanzas de puro hombre, de pura enseñanza de hombres. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, defendemos la buena doctrina y decimos no a estas falsas enseñanzas falsas. ¿Cuáles eran esas doctrinas que estos hombres despreciaron la buena doctrina, dice? Y entonces, ¿a dónde se fueron? A enseñanzas diferentes. ¿Cuáles son esas enseñanzas diferentes? Aquí lo dice en 1 Timoteo 4:1, enseñanzas de demonios. Entonces, quiere decir que Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene su propia enseñanza que va a enseñar, y mucho pueblo va a caer en esas enseñanzas. Veamos más adelante. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Wow. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. Pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos gracias por ello. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Entonces Dios santificó todo nuestros alimentos, lo que comemos. Obviamente, si estamos de salud medio delicados, hay que comer lo que nos recomendaron, ¿va? Y mantener ahí el cuerpo sin grasita y más o menos ahí, no más o menos, ¿va? Sino sanos, a donde se pueda. Entonces, estas enseñanzas de demonio van a prohibir casarse. Y cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le hará una ayuda idónea. Es un mandato de Dios. Entonces las damas y los caballeros, ya cuando Dios les dé esa bendición, tienen que cambiar su estado mental.
para poderse amar, va en otra dimensión. En el nombre de Jesús, que así sea. Que cada quien reciba su bendición de parte de Dios. Y si no, el Señor es el que les provee. Entonces, mire este Primera de Reyes 22:8, cómo despreciaron la palabra de Dios. Aquí estamos viendo ya el Antiguo Testamento. Entonces dice, el rey de Israel le respondió, hay un profeta al que podemos consultar, se llama Micaías, y es hijo de Inla, pero yo lo odio porque nunca me anuncia cosas buenas. De vez en cuando el pastor le va a anunciar cosas feitas que no le va a gustar, ¿verdad? Y entonces, y dice, si no, siempre malas, solo cosas feas le anuncia, solo exhortaciones, solo que van a llegar otro ejército a conquistarlos y que puede perder la vida, y le anuncia puras cosas feas. Entonces, le aconsejan, no digas eso. Es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, enviado por Dios, no digas eso. Ahora, le dice aquí, en 2 Crónicas, todavía estaba hablando el profeta cuando el rey lo interrumpió y diciendo, no necesito de tus consejos, cállate o te mueres. Imagínense, que se levante alguien de la silla y le diga, pastor, cállate, no digas eso, porque si sigues hablando de eso, aquí está, mira, te mueres. Imagínense. ¿Qué haría yo como pastor? Seguir predicando la palabra, confiando de que esos plomazos no me van a llegar. Porque ya ha sucedido, que Dios proteja a sus siervos. No a mí, no, bueno, en la guerra sí me protegió y, híjole, ahí zumban los semillazos cerquita de los oídos. Entonces no necesito de tus consejos, le digo, cállate o muérete, o te mueres. Por último, el profeta le dijo, a pesar de lo que has hecho, ¿no quieres escucharme? No hay duda de que Dios te ha abandonado y de que va a destruirte. ¡Ala! Las señales de las personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Van a insultar al pastor, van a insultar a los evangelistas allá afuera. Les van a decir cosas. Y esa señal, que si fueron hermanos y cayeron o andan sin iglesia, esa señal de que no está el Espíritu Santo en ellos. De los inconversos ya no se espera, ¿eh? De los inconversos pues, no se espera educación, porque si tienen el espíritu del enemigo, los van a atacar. Pero Dios, que es poderoso, sé que nos va a sacar victoriosos de toda esa situación. Entonces, Dios se enojó mucho con Amasías y envió un profeta con este mensaje para él. ¿Cómo es posible que ahora adores a dioses que no pudieron vencerte a ti cuando atacaste al pueblo que los adoraba? ¿Cómo es posible que después de conocer a nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo es su nombre, Jehová de los ejércitos es su nombre, Espíritu Santo es su nombre? Imagínense lo que dice ahí. ¿Cómo es posible que ahora adores a dioses, a los dioses extraños de antes de conocer a Cristo, que adorábamos y nos hacían como ellos querían? Dice aquí, ahora a dioses que no pudieron vencerte, no pudieron vencernos, porque Cristo nos sacó de ahí y nos trajo a la luz admirable y nos dio una posición. Y ahora dejar a nuestro Dios, regresar a adorar ídolos. Reprendo, rechazo y reviro en contra de todas esas contaminaciones. Yo no quiero eso para mí ni para usted, en el nombre de Jesús. Entonces, Dios se enojó mucho.
¿Por qué se enojó, Señor? Dice este mensaje para él. Fue enviado de parte de Dios. ¿Cómo es posible que ahora adores a Dios que no pudieron vencerte a ti cuando atacaste al pueblo que los adoraban? Está hablando de Israel. Israel venció a este pueblo. Y ahora ellos adoran a los mismos dioses que el pueblo que expulsaron adoraban antes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la iglesia esté vaciando por una mala noticia? ¿Cómo es posible que adoren más a lo que un hombre dice que a Dios? ¿Cómo es posible que le tengan más temor al decreto de una persona que al decreto de Dios? Ya les dije que hay que ser prudente, ¿va? Hay que respetar porque es una alta jerarquía, pero siempre con prudencia. Ahora, ¿cómo es posible? Entonces dice, el Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey Asa, el cual decía, tú, Asa, y ustedes, tribus de Judá y de Benjamín, pongan atención. Hace mucho tiempo Israel había dejado de adorar a Dios verdadero y no tuvo sacerdotes que le enseñasen su ley. Entonces quiere decir que Israel se desvió porque no había nadie quien le enseñara. Una iglesia que se reúnen todos los días, de lunes a domingo, de lunes a lunes, se están reuniendo los hermanos. Y esa iglesia va creciendo. Es casi un club social, donde se platica de todo menos de la Biblia, ¿va? Un ejemplo, estoy hablando de un ejemplo. Se platica de todo y alguien se levanta y lee un versículo y ya. Pero corre el riesgo de desviarse. Corre el riesgo de practicar cosas mundanas y traerlas a la iglesia. Entonces tiene que haber un sacerdote que les enseñe a esa multitud y los guíe. Tiene que haber alguien que les esté enseñando la palabra constantemente. Entonces, por eso dice aquí, el Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey Asa. No se lo dio al rey, sino al sacerdote. Y entonces dice, el cual decía, tú, Asa, y ustedes, tribus, ministerios de Judá y de Benjamín, pongan atención. Hace mucho tiempo Israel había dejado de adorar. Y que lo que vimos hace rato, ¿va? Dejaron de adorar al Dios verdadero y no tuvo sacerdote que le enseñase su ley. La ley de Dios son los primeros 5 libros de la ley. Pero la Biblia, esa ley está diseminada en toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí están los mandamientos del Señor. Entonces, digamos, más adelante, en esos días, Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustia. Con toda clase de angustias por todas partes. La gente vivía con mucha inseguridad y temor. ¿Por qué ahora vive la gente con inseguridad y gran temor? Porque se han desviado, su corazón se ha desviado, no han dejado de confiar en Dios. Yo vengo a ministrarles que confiemos en Dios, que tengamos esa confianza en Dios. Él nos va a proteger.
pero hay que cumplir ciertas restricciones que el gobierno marca. En todas partes, por todas partes, la gente vivía con mucha inseguridad y temor. ¿Por qué sucedió eso? Porque no había nadie que les enseñara la ley de Dios. Ya voy a terminar. Entonces había guerras entre los pueblos y entre las ciudades. Nadie estaba tranquilo. Por eso vivían con temor e inseguridad. Aún así, cuando nuestra gente estaba angustiada, se arrepentía y se acercaba a nuestro Dios. Espero en el Señor que estemos agarrando el concepto. Él siempre lo recibía. ¿Quién? El Señor. Siempre lo recibía. Por eso ahora, les digo, por eso ahora, este día, les digo, si ustedes le son fieles, nos está hablando a nosotros, si nosotros le somos fieles, Él estará siempre con ustedes, con nosotros. Cuando lo necesiten, podrán encontrarlo. Pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. No abandonemos a nuestro Dios. Él es nuestro proveedor, amados. En estos últimos tiempos es difícil, va a estar más difícil y usted y yo necesitamos de Dios. Bueno, ya casi. Sean valientes, no dejen de obedecer a Dios y Él les dará su recompensa. Entonces, obedecer a Dios es de valientes, amados. ¿Dónde están los valientes que no vinieron hoy? Algo sucedió, no lo juzgamos. Solo ellos y Dios saben qué pasó, por qué no vinieron. Pero llega el momento que los cristianos que son fríos en este tiempo, arrastradas los van a jalar a la iglesia. Eso va a estar duro. Esta es una exhortación para que el pueblo no se rinda, sino que se ponga toda su energía, dedicación y esfuerzo en seguir a Dios y cumplir su voluntad. Les aseguro que muchos de los que no vinieron hoy, por el frío, por enfermedades, porque llegaron a la casa y se quedaron dormidos y ya para salir a la iglesia ya les dio flojera. Les aseguro que al trabajo no faltan. Pero a Dios sí le faltan. Es que parece que los estoy viendo. ¿Por qué razón? Porque yo ya pasé por eso. Llegaba a la casa y no quería salir a la iglesia, aunque me tocaba servir. Ahí iba a duras penas llegaba. Ya estando en la iglesia me quitaba toda aquella pereza que no me dejaba salir de la casa. O esa calentura, esa fiebre que no me dejaba salir de la casa. En el camino se me quitaba. Ya cuando llegaba a la iglesia, ¿qué pasó, muchachos? ¿En qué les ayudo? Ya casi terminamos, Hernández. Dice, ¿qué? Venimos una media hora antes y yo no vi el mensaje. Entonces, ya estaba en la iglesia, a mí me voy a regresar a la casa. Me ponía a servir con ellos y transcurso de la noche, de la tarde, a las 4 y 5 entrábamos a servir, a las 10, 11 de la noche íbamos para afuera, allá a las casas, donde ya salía en medio de todo eso. Y allá afuera, en el frío, no que estuviera aquí adentro, afuera, bien chamarrado y con pasamontaña y bien cubierto, con fiebre. Y al final llegaba a la casa sano. Entonces, falta de convicción a veces quedarse en casa.
A mí me reta la hermanita Zuli. Ella desaprueba a todos los que no vinieron. Perdón. Los desaprueba. Porque si ella pudo, todos pudimos haber venido. Pero gloria a Dios, no lo juzgamos. Aunque ya dije lo que tenía y se dijo. Se tuvo que decir y se dijo. Pero ellos y Dios nada más. En un momento de desafío es fácil sentirse desanimado. A ver qué desafíos están pasando. O qué desafíos usted y yo pasamos para llegar aquí, pero lo logramos. Amén. Es fácil sentirse desanimado en momentos difíciles, pero se le recuerda que la perseverancia es clave para recibir la recompensa prometida por Dios. Mire, yo he conocido familias que deciden no ir a la iglesia el tiempo que les toca ir a la iglesia porque no hayan que ponerse de ropa. Abren el closet y ese montón de ropa se les viene encima y todavía no hayan que ponerse y no van a la iglesia. O medio se discutieron entre las parejas antes de salir a la iglesia y de bravo mejor se sientan en el sillón y quedan vestidos y alborotados, no van a la iglesia. Los últimos tiempos ya se están viviendo. Claro, si uno está enfermo y demasiado y todo en la casa están enfermos, por favor avisen. Para orar, ¿verdad? Para bendecir, para saber que ahí están y llevarles, qué sé yo, Teraflu, si no tienen medicina, darles, llevarles, ¿qué necesitan? Segundo Timoteo 4:5, pero tú, Timoteo, ¿cuántos Timoteos hay aquí? Ningún Timoteo. Wow. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. ¿Cuántos Timoteas hay aquí? Una Timotea, dos, con eso yo peleo la batalla. ¿Y Timoteos cuántos hay? Amén, uno. Peleo la batalla, los otros se me están durmiendo. Hasta aquí oí los ronquidos, parecen trailers. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Mantengamos la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia del Evangelio. Haz bien tu trabajo. Timoteas, mantengamos la calma. En los tiempos difíciles, anunciemos la buena noticia, evangelismo. Segundo Timoteo 1:15, ya voy a terminar, me quedan 6 minutos. Seguramente ya sabes que todos los cristianos, que todos los que hemos recibido a Cristo y nos llamamos hijos de Dios, cristianos, de la provincia, fíjese lo que pasó aquí. Seguramente ya saben, Ebenecerita de Otangua, que todos los cristianos de la provincia de Asia me abandonaron hasta Fileo y Hermógenes me dejaron solo. ¡Wow! Al apóstol Pablo lo abandonó todo Estados Unidos, o por lo menos el estado de Iowa. Ya no quisieron nada con el apóstol, hicieron su propio negocio. Imagínense cómo esta gente apostató, ya no quisieron escuchar a los apóstoles. ¿Cuántos pastores o cuántas ovejas en las congregaciones hay que ya no escuchan la voz del apóstol? Que ya no siguen la enseñanza apostólica. Mientras el Señor me dé permiso, les voy a seguir predicando la palabra apostólica.
y pastoral. Seguramente ya lo sabemos, ¿va? El pueblo camina andan como cabritos saltando monte y montes y montes. Andan de iglesia en iglesia en iglesia, buscando quien les sobe su espaldita. El único que les va a sobar la espalda, allá lo que están viendo en las redes, es Cristo, que los va a limpiar de sus malas mañas de vivir, heredad de nuestros antepasados. Y entonces, dice más adelante, Proverbios 1:32, miren lo que les va a pasar a estos que abandonaron en ese tiempo al apóstol Pablo y los que abandonan la enseñanza apostólica y pastoral y les pica los oídos para escuchar las enseñanzas raras, diabólicas. Dice el proverbio, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Porque cuando una persona se rebela, su conducta cambia, se vuelve violenta contra el ministro, o el ministro contra la oveja, contra el pueblo. Y como el ministro sabe, por medio de la confesión, la administración, el pecado del pueblo, hay ministros que usan eso para mantenerlos amarrados a ellos, no a Cristo, sino a ellos, por lo que saben. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Que eso no llegue a esta casa. Lo que yo quiero es que usted y yo seamos libres para predicar el Evangelio, libres para vivir en santidad y vivir en libertad en el nombre de Jesús. Entonces sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Los cinto a que pongamos atención cuando nos están enseñando la palabra. No se duerman. Y si duerme, pues ahí tome agua, tome algo, levántese, póngase unos palitos aquí en los ojos y yo sé lo que se siente estar ahí. No, pastor, no me levanto porque es de mala educación, usted está predicando. Amén, pero ya con el sueño ya no me va a oír. Levántese a hacer algo. Los de la Junta Suprema, dice, se taparon los oídos y gritaron, luego todos juntos atacaron a Esteban. Bendecimos a Estebancito. Aquí tenemos un pequeño Esteban. Está quebrantado de salud. Lo bendecimos y declaramos sanidad en el nombre de Jesús para él. Entonces, nuestro hermano Esteban estaba dándoles un recordatorio de todo el Antiguo Testamento a estos ministros, a esta junta de jerarquía fuerte, de alta autoridad en la religión que ellos practicaban. Entonces le estaba resumiendo todo el Antiguo Testamento, porque estaba lleno del Espíritu Santo, Esteban, y empezaba a fluir la palabra, y le recordaba todo. Y dice que al final, que se taparon los oídos, porque era tanta la presión, la impresión de la palabra, que ellos no estaban cumpliendo, sino que la habían abandonado la palabra y estaban poniendo puros preceptos humanos, enseñanzas humanas. Le ponían carga al pueblo de Dios que ellos no podían cargar. Eran tan macizos aquellos que no aguantaron la verdad de la palabra, de la buena palabra que Esteban les estaba predicando. Y aquí dice que se taparon los oídos. Los de la Junta Suprema, los de el top de los grandes líderes religiosos de aquel tiempo, se taparon los oídos y gritaron. Luego, todos juntos atacaron a Esteban, lo apedrearon, lo mataron. Pero Cristo, que es misericordioso, se lo llevó antes que se muriera. ¿Cómo así? Sí. Cuando él dijo, recibe mi espíritu, Señor,
En ese momento lo sacó y lo que pelearon era el cuerpo ya sin vida. Pero estaba ahí, aguantando, tapándose ahí. Pero Esteban en sí no sintió el dolor porque el Señor se lo llevó antes. Pero me imagino que fue de las primeras pedradas en la cabeza, ¿se imagina? Que el Señor nos guarde de no apedrear a nuestros hermanos por la falta de entendimiento de la palabra. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas, viendo las historias del YouTube, del Facebook. Están ahí, el pueblo de Dios entretenido en las falsas historias, en las falsas noticias amarillistas. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada. Y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios, porque están metidos en otras cosas y no en las cosas de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él, en nuestro Dios. La profecía de los últimos tiempos está contenida en varios libros como Mateo 24, todo el capítulo 24 pueden leer. Primera de Tesalonicenses, todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5 lo pueden leer. Apocalipsis y las cartas, todo el libro de Apocalipsis nos está hablando de los últimos tiempos. Y también las cartas de los apóstoles que fueron enviadas a personas y también fue enviada a iglesia y también fue enviada a un grupo específico. Todo eso podemos ver los últimos tiempos donde Dios nos está hablando. La promesa de la segunda venida de Cristo, esta es la promesa, pero miren lo que dice aquí en Mateo 24, 30. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, fíjense, Jesucristo está diciendo ahí, yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo, con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán del miedo. Pero aquí está hablando después de la gran tribulación. Nosotros no estamos esperando la segunda venida, nosotros estamos esperando el advenimiento de Dios que va a estar en las nubes, entre las nubes. Y de ahí vamos a ser levantados, y ahí vamos a ser raptados, ya siendo aprobados. Pero aquí lo que está diciendo es el evento después de la gran tribulación. Que Él va a venir a poner orden a todas las naciones. Y con mucho poder y gloria de todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. Va a haber otra escogencia ahí de servidores. En el nombre de Jesús lo dejamos aquí. Por el tiempo de me fue y yo sé que ya estamos a la vuelta de la esquina, que el Señor viene pronto. Vamos a orar.